siguiente. Dice, por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. ¿A lo que hemos qué? No sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales, con prodigios y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Vamos a hablar en esta noche algo que está ahí dentro del mismo párrafo que estamos leyendo, cuidando la salvación. Vamos a hacerle un análisis a esta parte en esta noche y espero pues que, bueno, los que toman nota, bien, los que no, pues recordarán este culto. Yo le pregunto a la doctora, ¿queda grabado en imagen o solo sonido? Las dos cosas, listo. Lo pueden ver más tarde en YouTube. Si cualquier cosa le pueden pedir a la doctora que les envíe todos los datos, porque ustedes lo pueden repetir. De pronto ustedes pueden decir, bueno, hoy como que no entendí muy bien el culto, voy a repetirlo en la casa. O de pronto usted lo repite en la casa con sus seres queridos allá. Bien, el consejo que nos da el Señor a través de el escritor de Hebreos es que cuidemos la salvación. El consejo que nos da el Señor a través del escritor de Hebreos es que cuidemos la salvación, que estemos atentos a las directrices del Señor en su palabra para no extraviar el corazón de los principios del reino de los cielos. Y me parece muy bonito este texto, siempre me ha parecido a mí muy curioso. Es como el llamado de atención del Señor. Aparentemente es una exhortación fuerte, pero me parece muy tierna. ¿En qué sentido? Porque dice, primero dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me parece que ahí está el Señor haciendo como una pregunta bastante coactiva, ¿sí? Bastante fuerte. ¿Qué quiere decir coactivo? Que o lo hacemos, ¿sí? Ah, pero antes, mira cómo Él nos enfoca aquí. Dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Si nosotros miramos esta frase con la pregunta, juntas suenan a regaño, ¿sí? Juntas suenan a regaño. Pero ya les explico que no hay regaño, sino hay es como un afán, hablando como en ese sentir de el querer que nosotros atendamos aquello que es para nosotros. Yo sé que ustedes los que tienen hijos pequeños todavía, caso aquí Loren, de pronto, ¿quién más tiene hijos pequeños? A ver, ¿quién más tiene hijos pequeños por aquí? Bueno, creo que tú tienes hijos pequeños, sí, señora. Eh, entonces, cuando ve que su hijo ya es con un poco de comprensión, caso el niño de suyo, ¿cuántos añitos tiene el mayor? 9. Y la niña tiene 15 años y el niño tiene 11. Entonces lo que hace es, Dayana también y Alvarito tienen niños todavía en esa edad. Lo que hace Dayana, lo que hace Loren, lo que hace aquí, que se me fue el nombre suyo. eh, Cuando le dicen al niño o a la niña algo y el niño se distrae, ¿qué es lo que usted le dicen más en forma de admiración que de regaño? ¿Qué es lo que ustedes le dicen al niño, a la niña? Lo que pasa, a ver, el signo de admiración muchas veces suena con un tono bastante alto y como una expresión de sorpresa también. Cuando ustedes ven que sus niños no le ponen como atención a la cosa que ustedes le han dicho, yo creo que usted como papá, como mamá le dice, pero ponga cuidado, ¿cierto que sí? ¿Alguna le han dicho eso? Pero ponga cuidado. A nosotros en la finca nos decían, abre esas toallas.
Para nosotros toallas, ¿qué sería? No, pero nos decían eso. En el afán que nosotros pongamos cuidado a la cosa para que no hagamos las cosas mal. Y pongo un ejemplo mío. Vivíamos todavía en la finquita, muy pequeñita. Yo todavía era un niño muy pequeño. Y de pronto un tío le dijo a mi mamá, deje ir al chino para la casa que juega allá con los otros chinos que tengo allá. Y entonces mi tío vivía bien al frente de la finca, pero eso era un chucual. Él vivía por ahí en unas condiciones raras. La casa era toda rara. Era algo muy feíto. Pero él quería que yo estuviera allá. Una mañana, en las horas de la tarde, no, una mañana, muy de madrugada, tipo, pienso yo, apenas estaba despuntando el día. Mi tío, en lugar de mandar uno de los chinos de él, me dijo a mí, vaya donde la comadre, o sea, donde la hermana de ellos, pero ellos acostumbraban que hacer compadrazgo entre hermanos. Me dijo, vayan de la comadre y me pidió tres cosas. Que fuera. Yo tal vez no pregunté bien, como decían allá, no paré bien las toallas. Y comencé a caminar y a recordar las tres cositas, tres cositas, tres cositas. Entonces yo fui repitiendo, voy a poner un ejemplo. Panela, papa y cebolla. Panela, papa y cebolla. Panela. No me acuerdo qué fue lo que me mandaron. Panela, papa y cebolla. Un ejemplo. Y yo iba bien. Papa, cebolla y panela. Yo iba bien. Pero al pasar la alambrada, me enredé en el alambre. Y mientras me desenredé, nosotros andábamos unos pantalones guayuquitos, enredé los guayuquitos, enredé la camisa. Y pues nosotros realmente no era que tuviéramos mucho. Yo tenía dos vestidos, uno nuevo y uno viejo. El viejo era el nuevo y el nuevo era el viejo. Así que, ni modo, ¿sí? Y mientras me desenredé la camisita que se quedó enredada por este lado de la alambrada y los pantalones me quedaron enredados por este lado, cuando logré pasar la alambrada, ¿qué fue lo que me dijeron? Yo llegué a la casa, pues me imagino que mi mamá se extrañó que yo llegara tan temprano y me dijo, ¿y eso? Mi mamá decía así, ¿y eso? No, que mi tío me mandó por algo. ¿Y qué es? No, no me acuerdo. Y eso fue un olvido de 500 metros de distancia. ¿Con qué llegué yo a la casa de mi tío? Con nada. ¿Qué dijo mi tío? Pero es que este chino no pone cuidado. ¿Sí? Es más o menos lo que el Señor nos está diciendo acá. Lo traslado a algo muy cotidiano de nosotros, porque Él dice de manera muy expresiva, dice, por tanto es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, para que no nos desviemos, para que no nos torzamos, es lo que el Señor nos está diciendo. Claro, si alguien nos dice esta expresión, es muy posible que nosotros nos pongamos bravos, pero mira la ternura con la cual el Señor lo hace. Luego, Él sigue escribiendo a la iglesia esparcida por todos los lugares, porque no hay un destinatario a más de decir hebreos, pero realmente se le escribió a la iglesia como tal. Y en la segunda parte, mira cómo lo expresa ese, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, ahora, ¿por qué habla por medio de los ángeles y no por medio del Espíritu? Porque el Señor dice en su palabra que los ángeles son espíritus ministradores a favor suyo y a favor mío. No que usted les pueda pedir. No, usted no le puede pedir a un ángel. Si Dios quiere mandarle un mensaje con un ángel, él lo hará, pero usted no le puede pedir, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, guárdame de mi abuela y de mi tía. No, usted no le puede pedir al ángel, no. Cuando usted le pide a un ángel, está en medio de una cosa que se llama abominación. Y el ángel no le va a poder ayudar porque él no tiene permiso. A no ser que el Señor lo mande como se lo mandó a Cornelio o como se lo envió a la esposa de Manoa,
como se lo envió a Manoa, como se lo envió a Josué, en fin. Y este mensaje que le llegaba a los profetas venía a través de un ángel ministrador, es decir, de un espíritu ministrador, y daba el mensaje y se devolvía. Por eso es que aquí dice que el mensaje primero fue anunciado por ángeles y dice, y fue firme. Y dice, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Entonces ustedes pueden ver cómo Aarón, eh, sus hijos mueren en el tabernáculo por ofrecer fuego extraño. Ustedes ven cómo Corea, Virán y Datán mueren por ofrecer fuego extraño. Si eso es simplemente eso, entonces dice el Señor, si no me tienen en cuenta aquello que yo les digo, pues tienen que pagar sus consecuencias. Y luego a manera de pregunta dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Noten eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora bien, ahora noten la otra parte. En la primera parte que estamos leyendo dice que este mensaje fue anunciado por medio de los ángeles y fue primero. Pero ahora mira lo que dice. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Y los que la oyeron no la confirmaron. Además, Dios, además de haber predicado y de habernos dejado predicadores, personas que nos enseñen, nos ha confirmado su palabra con señales, con prodigios, con diversos milagros y además de esto, nos ha confirmado su palabra dándonos el Espíritu Santo conforme a su voluntad. ¿Sí? Ahora bien, una de las preocupaciones de nosotros es vivir bien y una de las preocupaciones de nosotros es a veces vivir mucho tiempo. Me comentaba alguien, me hacía una pregunta, que yo qué opinaba de las guerras que están sucediendo. Entonces le dije yo como así, como ¿cuál? Entonces me hace referencia, digamos, a lo que está pasando hoy entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia. Entonces le digo yo que Satanás es tan astuto que pone un viejo de más de 70 años a pelear por una nación que en estos días le da un paro cardíaco y el viejo se muere. ¿Para qué pelear? ¿Para qué tratar de ir a invadir una nación para él, sabiendo que se va a morir el man en estos días? Ya tiene 70 años. Hace poquito cumplió los 70 el man. A cualquier momento le da un paro cardíaco y para qué se puso a hacer una guerra tan tremenda, matar tantos inocentes, para saber que eso lo puede estar enviando al mismo infierno con su religión y con todo. ¿Sí? Porque nosotros en medio de nuestra necedad pensamos que no vamos a morir y nuestras preocupaciones tener y tener. Ahora bien, el Señor nos dice que no descuidemos la salvación. Él no dice que no descuidemos el resto de las cosas. Dice, es la salvación de una manera muy concreta. Una cosa es prestar atención, pero otra es prestar más atención. ¿Sí? Y es lo que el Señor nos está diciendo. Yo sé que ustedes me ponen cuidado, pero les pido el favor que me pongan más cuidado. Es decir, ir más allá de la mera experiencia del oír. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que apenas vamos hasta la experiencia del oír. Oímos y ya. Pero note, en una ocasión que hablaba con un profesor y él me decía, Carlitos, ¿cuál es la mejor memoria? Y yo le dije, pues la verdad, en ese entonces no trabajaban las memory flash, no existían esa forma de memorias. Y yo le dije, pues la verdad, yo pienso que todas las memorias son iguales. Sí, pero ¿cuál recuerda mejor? Pues eso depende el uso que se le da a memoria. Entonces, mire, Carlitos, la mejor memoria que usted puede tener es la punta de un lápiz. Lo que usted no anote se le olvida. Y es cierto. Lo que nosotros no apuntemos, lo olvidamos. Es más, yo les aseguro, yo tenía que manejar una cantidad de clientes en alguna empresa y me sabía alrededor de 500 clientes con sus nombres, con sus números telefónicos, direcciones y la cuenta que tenían todavía por pagar. Muchas veces llamaban y yo contestaba. Lo que pasa es que yo quiero saber cuánto debo. Ah, usted debe, bueno, en este momento su cuota se le vence pasado mañana o en 8 días o se le va a vencer mañana y le quedan todas 3, 4 cuotas. Eso era.
y conocía los números telefónicos. En ese entonces no había celular, sino todo era un telefonito de estos así. Cuántos números telefónicos cree que yo hoy tengo en la cabeza? El mío, no más. Porque ya no necesitamos ejercitarlo. ¿Qué pasa cuando nos roban el celular o se pierde el celular? ¿Qué pasa? No, ya no pasa nada porque uno dice, no, eso está en la nube, eso está en Google, eso está allí, eso está allá, compra uno el celular y ahí le llegó toda la información nuevamente. Entonces nos volvimos perezosos. Por eso, que se perdió el celular, que se perdió todo, uno dice, no, eso está en tal cosa. Ya uno ni siquiera se preocupa por usar la memoria. Yo creo que pero es que la gente nos volvemos menos expertos. Pero aquí dice, una cosa es prestar atención, pero otra cosa es prestar más atención y es decir, ir un poquito más allá de la experiencia del mero oír, sino avanza en una excelente disposición para saber un poco más con exactitud las directrices, principios del reino de los cielos. Como estamos hablando de la salvación, a decir verdad, la preocupación suya y mía es, aunque nosotros tenemos fe y decimos, mañana voy a ir a tal lugar, Santiago dice, mira, no digan esto de que mañana voy aquí, mañana voy allá, hago allá y vengo acá. Digan mejor si el Señor lo permite. Eso dice Santiago. Pero nosotros nos ponemos a decir de pronto, mañana me voy para tal lugar. Y de pronto amaneció muerto. Ya no pudo ir al lugar. De pronto dice, en el puente me voy de vacaciones y se cae el puente. Pues ya no puede ir. Ya no puede ir. ¿Sí? Entonces nosotros a veces armamos muchos programas, nos trazamos muchas metas y a veces la única meta que debemos trazarnos la descuidamos, que es la salvación. Entonces nos está diciendo que el Señor no descuide esa salvación tan grande que se ganó en la cruz. Así que el Espíritu Santo nos indica que que en el menor descuido podemos extraviarnos y lo más terrible es no volver a encontrar el camino. Miraba un cuentico en alguna ocasión, a ver, ¿de quién era? ¿Quién era? Los hermanos, ay, se me fue, ¿los hermanos qué? Ellos escriben. Hay dos hermanos que escriben, los hermanos, ay, se me olvidó. Bueno, y dentro de los dibujitos animados, se me olvidó el nombre de los hermanos, tanto que yo leo. Bueno, en fin, algo así, o los hermanos Guay, algo así, creo que son, es que son dos. Entonces, dentro del dibujito animado se le da una directrices a quien tiene que ir a hacer el mandado. Vaya por acá, no se vaya a torcer el camino, ta, 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 ta. De pronto, en un descuido, se entretuvo contemplando alguna ave y la ave voló y entonces la personita siguió detrás del ave y bueno, no se apartó del camino más de 50 metros, pero cuando volteé a mirar ya no estaba en el camino. Entonces, tratando de ubicar el camino, comenzó a distanciarse, a distanciarse y a distanciarse y en el menor descuido se perdió. Entonces el Señor nos dice, tengan cuidado porque en el menor descuido ustedes se pueden perder, nos podemos perder. De ahí viene que dice el Señor que usted y yo debemos cuidar la salvación, cultivar la salvación, porque no sabemos quién viene o hablarnos al oído para torcer nuestro camino o nosotros sencillamente entrar en rebeldía porque sí, porque vino Satanás, habló al corazón, habló al oído y le dijo a la persona, eso no se deje gobernar, que usted también es usted y usted tiene derechos y comienza uno, cuando uno se dé cuenta y va a volver al camino, ya no lo encuentra. Ahora, el asunto es que el Señor nos recomienda y está muy, pero, él dice, y Él nos recomienda que nosotros debemos estar muy, pero muy atentos a la palabra que fue anunciada por los ángeles a los profetas en el Antiguo Testamento y que luego fue anunciada por el Señor y a nosotros nos las confirmó por quienes la oyeron. Tan bonito eso. Entonces el Señor dice, mire, en el Antiguo Testamento
Yo permití que los ángeles vinieran a dar cátedra de mis mensajes, porque ellos son espíritus ministradores, espíritus mensajeros de parte del Señor, y Él lo mandaba con una noticia específica. Pero dice, pero ahora, también ustedes pueden leer en el versículo, dice, pero ahora el Señor mismo les ha hablado en este tiempo. Y entonces, el asunto es que ustedes y yo debemos estar muy atentos a todo lo que el Señor ha dicho. Hay personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene sentido, que usted no debe leerlo, que para qué. Sin embargo, es el Antiguo Testamento el que me da una visión muy bonita y muy clara de lo que es la persona de Jesús. Quiénes lo anunciaron, cómo lo anunciaron. Cuando usted ve el libro de Isaías, ahí se anuncia algo y dice que él fue molido por sus pecados, que la paz suya bueno, en fin, ahí habla una cantidad de cosas de lo que es Jesús. Está en Isaías 52, 53. Ahí encontramos una cantidad de información y también dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, que por la llaga de Jesús es que usted y yo recibimos salvación. Por eso es tan importante ir uno a esa información que el Señor nos dejó en el Antiguo Testamento y luego a pegarnos de la información que el Señor también nos dejó escrita con su propia voz. Así que los que no obedecieron, dice el Señor, recibieron justo castigo. Quienes no obedecieron, y es lo que el Señor quiere evitarnos. ¿Qué quiere evitarnos Dios? Que seamos desobedientes. Por eso nos dice que pongamos mucha, pero mucha, ¿qué? Atención. Creo que uno de los mayores errores de nosotros es distraernos en todo tiempo. Yo creo que uno como estudiante, hablo cuando uno es estudiante y uno se distrae, en un momentico perdió uno el hilo de la enseñanza que el profesor está dando y recuperar ese momento es muy complicado. Más cuando el profesor es de esos profesores regañones que no tienen tal vez la paciencia de formar a su alumno y se ponen bravos y se les pregunta, ahí se perdió la información. Así que en primera de Pedro 4:17 dice, ya es el tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17, por favor. Ahí lo tenemos. Ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ojo, y si comienza por nosotros, vuelvo y leo. Ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y ojo a esto. Y si comienza primero por nosotros, luego dice a forma de pregunta, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Ojo a eso. ¿Cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y luego dice, además, agrega. Ese además, ya saben que usted gramaticalmente tiene un algo. Además, si el justo con dificultad se salva, noten esto, por favor. Cáptelo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? ¿En dónde va a quedar el impío y el pecador? Ojo a esto y entendamos lo siguiente. El apóstol Pedro, corroborando lo que dice el apóstol o el escritor de Hebreos, él nos está diciendo que el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Ese juicio va a llegar y la primer cuenta que el Señor le va a pedir es al ministro del evangelio que esté ministrando, sea hombre, sea mujer. Al ministro le va a pedir la cuenta de la iglesia. Al ministro le va a pedir la cuenta del hogar. Entonces lo primero que el Señor viene es a pedir cuentica de iglesia al ministro, cuentica de la esposa, cuentica de los hijos. Eso lo va a hacer el Señor. Y luego después de la cabeza, como dice que el juicio comienza por la casa de Dios, luego de ahí para abajo, entonces comienza con los siervos, con los líderes de la iglesia. Esos líderes ya, ¿quiénes son?
El hermanito que sirve allá en la cafetería, el hermanito que predica el evangelio, el hermanito que canta en la alabanza, el hermanito, el hermanito. Todos ellos, entonces viene de arriba hacia abajo el pedido de cuenta. ¿Sí? Después que el Señor pide cuentas a cada una de estas personas, pasa a los que no son líderes. Entonces ya pasa a cada uno de aquellos que participan del reino de Dios o no del reino. Porque primero comienza por la casa de Dios. Y entonces Pedro, para que entendamos que va a ser una generalidad, el apóstol Pedro dice, ¿y cómo será entonces el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Porque también a ellos se les va a pedir cuenta, que era lo que estábamos tratando precisamente en la escuela de líderes. Ojo, ustedes son muy perezosos para venir a estudiar. Los invito a que vengan a estudiar. Ustedes están perdiendo mucha enseñanza por no venir a estudiar por pura y física pereza. Bueno, afortunadamente aquí los únicos que no vienen son los que no llegan a estudiar. El resto casi todos están llegando. Es decir, aquí el día martes debería haber una escuelita mínimo de 100 hermanos, 120 hermanos estudiando. Esa debería ser el derecho. ¿Cómo será el fin entonces de los que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces Pedro tiene una preocupación. Bueno, si no cuidamos la salvación, el juicio va a venir por la casa de Dios. Primero la casa de Dios. Luego por la casa de todos aquellos que participan de la casa de Dios. Y luego por aquellos que rechazan el evangelio. Por eso Pedro dice, bueno, ¿y entonces en qué van a quedar aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pedro se está haciendo esa pregunta también. Y le está preguntando a los hermanos que él escribe, por Dios, ¿dónde y cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Porque ciertamente el descabezamiento comienza por la casa de Dios. Hay que descabezar. Y Dios va a venir a pedir cuenta. Y el que no lo hizo bien, baila. De ahí que mi amado hermano es muy importante que usted como yo cuidemos la salvación. Porque si el justo con dificultad se salva, dice el apóstol Pedro, o a poco, como dicen los mexicanos. Esto de la salvación es fácil. ¿Para quién de ustedes es fácil luchar la salvación? ¿Alguien que levante la mano? No, cierto que no. Muy complicado. Eso es una lucha de todos los días. Eso es una lucha en oración, una lucha en palabra, una lucha haciendo morir en nosotros aquello que no debe existir. Yo no sé si alguna vez usted ha estado alegando y en ese momento como que siente usted que el Espíritu de Dios le habló y usted dice, Dios mío, perdóname porque estoy alegando. O usted va a hacer algo y de pronto siente que alguien le está diciendo lo que está haciendo no está bien. Ese es el Espíritu Santo hablando. Pero si yo me hago el loco, ahí comienzo a desviarme del camino y qué complica volver al camino. Así que el escritor de Hebreos coincide con el apóstol Pedro y a esto Pedro le agrega como para que seamos más conscientes. Pedro dice que el juicio, la rendición de cuentas comienza por la casa de Dios y así a cada uno. Y luego Pedro nos enfatiza y si el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por quienes administran la casa del Señor, Pedro afirma, ¿dónde quedarán los demás? Si esto es así, ¿dónde entonces va a quedar el impío y el pecador? Es la pregunta que formula el apóstol Pablo y es una pregunta que nosotros deberíamos ponerle sentido. Ahora, en la salvación que es Cristo, lo primero que encontramos es una salud eterna. A veces nosotros buscamos la salud, pero no al Señor de la salud. Y yo digo que si una persona se muere enferma, pero murió luchando la salvación, va al cielo. Una persona sana, tal vez muere luchando por tener, pero no por la salvación, entonces no es lo largo de la vida, no es lo corto de la vida, es su lucha y la mía por estar allí. Así que la salvación en Cristo es lo primero que usted y yo debemos tener. Y en esa salud encontramos nosotros salud eterna. Lo siguiente es que se acaban las necesidades, cesan las lágrimas
y los sufrimientos. O sea, a veces la gente se preocupa porque se va a morir y luchan por no morirse. Y es cierto, hay que luchar. Entre tanto, usted pueda luchar su salud muy bien. Pero es que nosotros luchamos es la vida humana, no la vida celestial. Nosotros luchamos la vida humana, no la vida celestial. Le decía a alguien, le decía, lucha por tu vida. Y la otra persona le dijo, yo ya luché por mi vida y tengo vida. La otra persona le estaba diciendo, era, lucha por la vida para que viva. La persona tenía un cáncer terminal y estaba ya básicamente muriendo. Y esta persona le dice, no, es que yo ya luché por la vida y ya me gané la vida. Pero la otra persona quedó como sorprendida y dice, pero si se está muriendo, ¿cómo así que ya tiene vida? Entonces le dijo, sí, en contado momento voy a estar mucho mejor que tú. Tal vez hoy, mañana, ya no tengo lágrimas, ya no tengo dolor, no tengo preocupación, no tengo nada. Sí. Y es cierto, pero ¿cuál es la preocupación de nosotros? En Hebreos 12:12 el Señor nos dijo a nosotros, con el mismo escritor, dice que usted y yo debemos fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. La pregunta es, ¿en quién hemos fijado nuestra mirada? Les he hecho un cuentico. Me llama una personita. Mm, eh, y me dice, pastor, ¿usted ya está comprometido? Hablando de política. Pastor, ¿usted ya está comprometido? Le dije, claro, estoy comprometido con Cristo, estoy comprometido con la iglesia, estoy comprometido con mi esposa, estoy comprometido con mis hijos. Dijo, pastor, ahí sí me dio la vuelta de campana. ¿Cuándo saca tiempito para charlar un ratito? Yo le digo, usted sabe dónde es la iglesia, usted puede venir. Que para ir a una cafetería, no, aquí le doy cafecito, yo no necesito ir a una, aquí le doy su cafecito, venga y nos tomamos un café. Yo lo preparo bien rico. ¿Yo por qué tengo que ir por allá? ¿Yo por qué? Si ellos me necesitan a mí, lo tremendo es, en estos 3, 4 años, nunca me buscó, nunca me vino a preguntar, pastor, ¿le duele la muela izquierda, la derecha? Nunca vino, pastor, usted tiene esa. Nunca vino a decirme, pastor, usted qué necesita para la iglesia. No es ahorita, ahorita. Me dijo otro señor político hace como unos 6 años, me dijo, pastor, pase por mi oficina. Cualquier cosa que necesite con mucho gusto. Le dije yo, pase por la mía y con mucho gusto, pase por la mía. Y es que es cierto, y es cierto. Entonces, yo no tengo por qué poner mi esperanza. Yo puedo apoyar un político, claro, diferente, yo lo puedo apoyar. El político me necesita a mí para el apoyo de él, pero yo no lo necesito a él para mi apoyo, porque yo no sería capaz de ir a decir a un político, oiga, señor político, yo necesito 30 millones para pegarle un arreglito a la iglesia, ¿no? Que de pronto el político me llame, oye, pastor, usted necesitará, tengo por aquí unos 30 millones guardaditos y quiero donarlos a la iglesia. Ah, sin compromiso político. Ah, no, sí, señor, sí. Ah, sí, sí. Venga para acá, necesito cambiar unas tejas. Claro. Me invitó un señor que iba para el Senado y allá pregunta, bueno, ¿ustedes están comprometidos? Yo sigo con mi cuento, yo estoy comprometido con el Señor. Y él nos invitó a un almuerzo. Yo fui a almorcé, mamona, yo fui a almorzar una cosa. No, yo fui. Yo le dije, pero voy sin compromiso. No voy a creer que porque yo vengo y me como un plato de carne asada a la llanera allá. Usted me está invitando, yo voy como a cualquier fiesta.
Allá hecho chucháchara mientras él echaba la cháchara de él y yo comía y yo comía. Y yo comía. ¿Ya? ¿Listo? Pero el político lo necesita usted. Usted no necesita el político. Usted necesita a Jesús. Jesús no lo necesita a usted. Curioso. Porque Dios sigue siendo Dios con usted o sin usted. Dios sigue siendo Dios conmigo o sinmigo. Si yo oro, Dios es Dios. Si yo me muero, Dios es Dios. Si sigo vivo, Dios es Dios. Si yo le digo, Dios no te necesito, él dice, está bien, él sigue siendo Dios. El problema es que yo necesito al Señor. Yo necesito al Señor. Él no me necesita. Pero ¿por qué nos busca? Ah, por amor. Pero que yo llegue a decir, no, es que yo digo hoy, no, hermanito, es que yo soy indispensable en la iglesia. Yo soy el indispensable en la iglesia. Esta noche me muero y mañana hay otro. Porque yo sé que yo me muero esta noche, mañana ya hay otro frenteando la iglesia. ¿Ustedes qué dicen? Claro, yo tengo esa plena certeza. Yo me muero esta noche, me entierran el sábado, el domingo ya que hay culto normal. Normal. Y la iglesia sigue normal y en un año ya. Por ahí se acercan a decir, oye, pastora, ¿usted extraña el pastor? De pronto le dirán a alguien, ¿usted se acuerda del pastor Carlos? El pastor Carlos, el pastor Carlos, el pastor Carlos. No, me suena, me suena, me suena, ¿sí? Me suena, ¿sí? A mí a veces lo que me suena es el pañuelo, me suena, me suena. Me suena. Entonces no nos preocupemos, busquemos la manera de preocuparnos por nuestra salvación y no la descuidemos. Y ahí se necesita leer la Biblia, ahí se necesita orar, ahí se necesita decirle al Señor lo que dice en Colosenses, Dios mío, permíteme, dame las fuerzas para hacer morir lo terrenal que todavía quede en mí. Haz que yo pueda darle muerte a lo terrenal, porque dice, haga morir lo terrenal que aún queda. Y pues usted y yo no podemos huir de la presencia de Dios, por eso él dice en el Salmo 139:7 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Ahora, ¿por qué el Señor no lo, por qué no nos podemos esconder del Señor? Y, y por qué no nos podemos apartar de su presencia. Aquí hay algo muy bonito y es que sucede algo bien interesante, es que el amor de Él es tan envolvente que nos envuelve. El amor de Él es tan envolvente que nos envuelve y dentro de ese amor nosotros no nos podemos salir. Y aún, yo sé que aquí el apóstol Pablo dice y que no descuidemos esa salvación, pero mira que hay mucha gente que ha descuidado la salvación y allá tal vez echando su última bocarada de aire le han dicho, Señor, perdóname porque yo lo hice mal. Y en ese momento viene el Señor por el espíritu de este personaje. ¿Qué tal si nos ponemos sobre los pies y en esta noche le vamos a decir al Señor que nos permita entender el camino de la salvación? ¿Sí? Por favor. Recordemos que el Señor dice ahí que nos dio a nosotros al Espíritu Santo conforme Él quiso. Y Él quiso poner el Espíritu Santo en usted, Él quiso poner el Espíritu Santo en mí, porque sencillamente es el guía suyo y el guía mío. ¿De acuerdo? Cierra tus ojitos un momento. Amado Dios, ante todo decirte, perdónanos si por nuestros afanes no hemos leído tu palabra. Perdónanos, Señor, si por nuestros afanes hemos dejado de orar, si por nuestros afanes hemos dejado de congregarnos, si por nuestros afanes, Señor, aún hemos descuidado la iglesia, la casa, la familia, si por nuestros afanes hemos aún descuidado nuestro alimento físico, si por andar de afanes, Señor, nos hemos apartado de ti. Perdónanos, Señor, si no eres tú el preferente asunto de nuestras alegrías.
Perdónanos, Señor, si no te tenemos como el objetivo primario cada día. Perdónanos, Señor, si no eres tú el motivo de nuestra ansiedad, de nuestro afán, de nuestra búsqueda. Señor, perdónanos si no nos preocupamos por el reino de los cielos. El Señor dice en su palabra, a decir verdad, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto y de manera voluntaria? Todo es tuyo. Y lo que ahora te damos, lo hemos recibido de tus manos. Padre, bendice al que da con alegría. Aquella persona que como David dice, Señor, pero ¿quién soy yo aún para darte a ti? Porque aún el rey David decía, Dios, pero ¿quién soy yo para ofrendarte algo? Y aún él decía, y Señor, y de lo que hoy venimos a darte con el pueblo, la verdad damos de lo que ya recibimos de ti. Por tanto, Padre, sana las finanzas de tu pueblo que da con alegría. Sana las finanzas de aquellos que piensan en ti y viven para ti, Señor. Que tu gloria se manifieste de una manera sobrenatural sobre este pueblo y que todos nosotros todos los días busquemos con ansiedad el permanecer en la salvación, Señor. Y en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Gloria al Rey.